En este podcast titulado Conociendo la Biblia, estudiaremos pasajes de la misma, profundizando en sus enseñanzas, así poder conocer el propósito de Dios para cada uno. Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 38. ¿Lo encontraron? Y terminamos el capítulo 4. Dice el versículo 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces, cuando leemos, que hemos estado leyendo todo el capítulo 4 de los dos milagros de Eliseo, pareciera que las cosas estaban mal y en lugar de mejorar parece que se ponen peor las cosas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer los versículos estos hasta terminar en el versículo 44. Pero evidentemente había hambre allí, había hambre, y lo que hace Eliseo, que prepara o va a hacer preparar una olla grande para que hagan un potaje. El versículo 38 dice: y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. No solamente en esos tiempos todavía había apostasía, estaban negando a Dios, había persecución, había carencia, había hambre, y había en esos momentos, cuando Eliseo va a Gilgal, 100 hombres necesitados. Ustedes lean el versículo 43, siempre ahí mismo en Segunda Reyes, versículo 43, y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Había 100 hombres que estaban necesitados, que eran los hijos de los profetas. Eran los hijos de los profetas que estaban allí. Ahora, ante esta gran necesidad, en el versículo 39 comienza diciendo: y salió un hombre, al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Eran hombres que estaban acostumbrados, hermanos y hermanas queridas, al campo, a la naturaleza. Ahora, acá lo interesante es que el versículo termina diciendo: pues no sabía lo que era. Fíjense que en el versículo 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer, a pesar de que eran hombres consagrados al servicio de Dios. Presten esto atención. En medio de estos hombres se encontraba Eliseo, que era un profeta de Dios, un varón de Dios. Incluso fue Eliseo que mandó a que buscaran una olla grande, hicieran un potaje para los hijos de los profetas, que se hiciera un gran guiso, ¿no? Estos hombres fieles estuvieron expuestos, hermanos, a las pruebas, y que no los llevaron a la muerte porque alguien gritó y dijo: no, esperen, en esta olla hay muerte. Ahora, a pesar de todo eso, nosotros podemos decir, como hijos de Dios, hay pruebas, hay conflictos, hay problemas, hay necesidades, pero siempre debemos saber y confiar de que Dios tiene el control. No hay detalle que a Dios no se le escape.
o a Dios se le escape, mejor dicho, siempre debemos seguir confiando en Él. Cuando volvemos a leer el versículo 38, y el versículo 38 comienza diciendo, Eliseo volvió a Gilgal. Hermanos, el nombre de Gilgal era donde se da el cruce por el río Jordán cuando estaba seco con todo el pueblo que pasó con Josué. Y ellos pasan del otro lado a la tierra prometida, y la tierra prometida, ese lugar se llamaba, o le pone por nombre Josué, Gilgal. Tengan presente esto. En Gilgal fueron circuncidados los hombres que cruzaron el río. Josué los circuncisa. ¿Por qué? Recuerden esto, Gilgal significa rodar. Y la circuncisión era quitar un pedazo de carne. Ellos habían sido liberados de Egipto, hermanos. Ellos están diciendo, Dios nos quitó la humillación, Dios nos quitó la deshonra, Dios nos quitó la vergüenza, porque estamos atravesando 430 años de esclavitud y estamos saliendo a la tierra prometida. La circuncisión es una señal de pertenencia a Dios y haciendo un pacto de Dios de que que el pueblo de Israel le pertenecía y le tenía que ser fiel. Allí en Gilgal pasó eso. Allí en Gilgal, hermanos, para que ustedes tengan presente esto, el maná que había sido dado por 40 años al pueblo de Israel cesa, se terminó. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a plantar y a cosechar el grano necesario para el mantenimiento del pueblo. En Gilgal, hermanos, se confirma que Samuel pone como rey a Saúl. Pero en Gilgal también Dios lo desecha a Saúl por la desobediencia y hay una separación de Samuel con Saúl. En Gilgal, hermanos, se da la bienvenida una vez más a David cuando su hijo Absalón se había rebelado contra él y el hijo es muerto. Ahora, por lo tanto, Gilgal es un lugar muy trascendente. Está marcado por eventos espirituales positivos y eventos espirituales negativos. Y está marcado por cosas gozosas y no tan gozosas. Y están marcados por enseñanzas que deja la Biblia para cada uno de nosotros. Gilgal, hermanos, es el lugar donde estaba Dios. Es el lugar de Dios. Entonces, nosotros debemos empezar a recordar los momentos en que Dios ha estado con nosotros en un pasado y los momentos en que Dios está con nosotros en el presente, donde hay un Dios que no cambia, hermanos. Y ese concepto de Gilgal a nosotros nos tiene que enseñar a no descuidar nuestra vida espiritual y estar con Dios permanentemente. Vuelvo a insistirles, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con hambre y él hace preparar un gran potaje. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en el lugar que quiere que estemos Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Ahora,
Así como estos profetas o estos hijos de los profetas querían saciar su necesidad de hambre, lo llevo a la parte espiritual, hermano. Hay un vacío espiritual en la gente. Hay un hambre espiritual en la gente, en las personas que no tienen a Cristo y a Dios. Hay un vacío. Y ellos buscan y necesitan que llenar ese vacío espiritual, saciar ese hambre espiritual que tienen. Dicen, no, porque yo en verdad busco las cosas de Dios. Yo lo busco a Dios. ¿De qué forma? ¿Cómo lo buscas? ¿De qué manera lo buscas? No es como Dios quiere que uno lo busque. Porque la Biblia a nosotros nos dice, no hay ni siquiera uno que busca a Dios. Pero ¿y cómo? No puede ser si yo lo busco a Dios. Pero lo estás buscando de manera equivocada, no como Dios quiere que se lo busque. ¿Cómo lo busco a Dios? Lo busco cuando tengo, y lo busco mal, cuando hay un desconocimiento, hermano, de lo verdadero. Cuando yo desconozco lo verdadero, lo busco mal las cosas. Pasó con este hombre que salió a buscar y a recoger hierbas y llenó su falda de calabaza silvestre, pero esas calabazas silvestres, cuando se cocinaban, producían cólicos. Y el comer mucho producía la muerte. ¿Me entienden que el versículo dice, había mucha hambre, por lo tanto estos hombres tenían hambre? ¿Qué iban a comer? ¿Un poquito? No, se iban a saciar. Pero esas calabazas producían cólico y se iban a morir. Por eso hay alguien que dice, hay muerte en esta olla. ¿Y cómo el hombre se muere espiritualmente? Porque no busca lo verdadero, porque no sabe encontrar las cosas verdaderas de Dios. Las personas de este mundo, sin Cristo y sin Dios, hermano, siguen, a ver, se los digo así entre comillas o entre paréntesis, pónganlo, siguen cocinando sus guisos espirituales para saciarse y mezclan sus creencias, mezclan sus buenas obras para con Dios, mezclan conceptos filosóficos, humanistas, materialistas, satánicos, y la muerte espiritual está en sus vidas. Está en sus vidas, hermano. Y si no se arrepienten a tiempo, ¿qué es? Muerte. Muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La separación eterna de Dios. Miren, si hacemos esta comparación entre un hambre material, podemos decir que tenían estos hombres, a un hambre espiritual. Pero miren lo que dice el versículo 41. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Gracias, hermanos, a un varón de Dios, como era Eliseo, la gente no se murió. Ahora, gracias al varón de Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿vieron que Él se comparó con un grano de trigo? Con un grano de trigo. Por lo tanto, yo les puedo decir, hermano, Él es la harina que nosotros necesitamos para nuestra olla espiritual. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida, y al que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A ese hay que buscar, al pan de vida. Eliseo hizo echar harina sobre esa olla. Ahora, hermanos, el hombre de Dios debe saber transmitir
las verdades divinas al pueblo de Dios. El hombre que salió a buscar comida, dice el versículo 38, o el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, salió a recoger. Ahora, ¿por qué recogió esas hierbas? ¿Por qué lo hizo? ¿Desconocimiento? ¿Descuido? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ellos estaban acostumbrados, ellos conocían. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que en el versículo 39 termina diciendo, pues no sabía qué era. No tuvo la intención, aunque sea de preguntarle a sus compañeros, che, ¿qué es lo que estoy echando en la olla? ¿Qué fue el orgullo de este hombre también? Bueno, a veces como creyentes, nosotros también nos involucramos, hermanos, en cosas dañinas. Muchas veces, ¿por qué? Por ignorancia, otras veces por descuido y otras veces a sabiendas. Yo sé bien dónde me estoy metiendo. Pero a veces el orgullo me hace meter allí, en el lugar que no me tengo que meter. Entonces la pregunta es, ¿con qué alimento yo mi vida? ¿Qué estoy juntando por allí para alimentarme? ¿Con quién estoy? ¿A qué lugar asisto? ¿Cómo alimento mi alma y mi espíritu, hermano? Lo grave que es todo esto es efecto negativo para mi vida. Y no solamente es un efecto negativo a mi vida, sino, vuelvo a insistirle, es un efecto negativo para los que me rodean, para mi familia, para la iglesia, para el lugar de trabajo, para el estudio, para las amistades. ¿Por qué? Y porque estoy contristando al Espíritu Santo. ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Y cuál debe ser? Bueno, Filipenses, vamos a leer Filipenses, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo me estoy alimentando? Cuando yo todo lo que entra a mi vida lo analizo de acuerdo a este versículo, entonces ¿de qué me estoy vistiendo? Del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermano, todo lo que honesto, todo lo que bueno, todo lo que es buen nombre, en esto pensad. Esa tiene que ser mi actitud. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que yo dejo entrar a mi vida, que muchas veces son cosas malas, me lleva a la muerte. Bueno, voy a decir, no, pero el creyente ya no pasa más por una muerte espiritual. Me enfrío, no me interesan las cosas de Dios. Y lo más triste es que en vez de ser un varón de Dios proclamando las verdades hacia un mundo pecador y hacia un mundo incrédulo y hacia un mundo mentiroso, no lo hago. Todas esas cosas que están en el mundo se me vienen a mí, a mi vida. ¿Qué hago yo como creyente en la iglesia para que el otro hermano no pase las consecuencias de comer en una olla que tiene muerte, hermano? Le tengo que proclamar la verdad, le tengo que hablar la verdad, pero la verdad absoluta,
la verdad, no como hablan muchos hombres que se paran detrás de un púlpito, hermano, y hablan lo que ellos quieren, lo que ellos imaginan sobre gallos y medianoche, empiezan a hablar cosas de la Biblia que no tienen nada que ver. Hay que estudiar la palabra de Dios y darla, porque le estás produciendo muerte al otro. Y dice, no, pero bueno, porque ¿sabés qué pasa? Que la Biblia dice esto y la otra Biblia dice lo otro. Y vos sabés que alguien me dijo una vez que no era así la cosa. Ponete a estudiarla la Biblia. No le creas a esos hombres. Mirá, una vez fui a un hombre que ya se estaba muriendo al sanatorio. Me dicen, ¿por qué no vas, Jorge? Y le hablas de Cristo. Se está yendo sin Cristo este hombre. Y fui. Y ya estaban las últimas. Y le quise hablar y le hablé del Señor. Pero él, en sus últimos suspiros, lo primero me miró a los ojos y me dijo, no me traigas palabra de hombres. Pero eso me quedó grabado. No me traigas palabras de hombre acá. Se estaba muriendo. Y se murió a la noche. Y nosotros fuimos a la tarde con Lidia. Era un hijo de una hermana nuestra de acá de la iglesia. Me dice, no me traigas palabra de hombre, decime lo que dice la Biblia. Maravilloso, maravilloso esto. Entonces, hermano, no discutamos sobre cosas que no interesan. Prediquemos la verdad y la Biblia es la verdad. Versículo 42 de Segunda Reyes dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, dad a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, nos hace acordar la multiplicación de los panes, ¿no? De los 5 panes y los 2 peces, que alguien le dijo al Señor, acá hay un muchacho, Señor, que tiene 5 panes y 2 peces, y los discípulos le dijeron, esto es muy poco, Señor. ¿Qué es esto para tantos? Y pasa acá que el sirviente le dice a Eliseo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? No va a alcanzar, no va a alcanzar. Ahora, cuando las matemáticas divinas, hermanos, no fallan, las matemáticas divinas no fallan. Cuando el Señor ordena hacer algo, también da la provisión. Cuando el Señor dijo, estos 5 panes y estos 2 peces van a alcanzar, háganlo porque va a alcanzar, y se multiplicaron. Y lo mismo pasó cuando dijo, pongan esto en la olla, se va a sanar esa olla y se va a dar de comer a estas personas. Ahora, lo interesante es, hermanos, que esos 20 panes de cebada y ese trigo nuevo, ¿se lo traía a quién? ¿Este hombre a quién? A Eliseo. ¿Pero qué hizo Eliseo? No lo agarró él. Él como profeta lo podía haber agarrado y decir, bueno, pero si esto es una ofrenda para mí, me la quedo yo a esta ofrenda, gracias. Voy a poder comer varios días con esto. Bueno, veremos qué va a pasar con estos 100 hombres. ¿Qué dijo? No,
Pónganlo a disposición de todos. Hermanos, la Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Qué bárbaro. Ese es nuestro Señor, hermano. ¿Y por qué? Y porque las promesas de Dios nunca fallan, porque son preciosas y grandísimas las promesas de Dios. Terminando con el versículo 43, dice, y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Hermanos, cuando pasó lo del Señor con los 5 panes y los 2 peces, el Señor le dijo a los discípulos, darle vosotros de comer. Insisto, eso es un pan material, ¿no? Ahora, el mismo Señor, que es el pan de vida, Él nos está diciendo, denle de vosotros de comer. ¿De qué? Denle a la gente que coma del pan de vida. Que sus vidas prediquen de que tienen a Cristo en sus vidas. Hablen a Cristo a otras personas. Ustedes tienen la oportunidad, nos dice el Señor, de predicar la palabra a alguien. El mensaje está listo, la palabra de Dios está listo, el pan vivo que es Cristo está listo, solo que hay que entregarlo. Hay que entregarlo, hermano, a nuestra familia, a nuestros conocidos, en la ciudad donde nos toque estar. Hay que entregar, porque Él es el pan de vida. Y las personas sin Cristo y sin Dios están muertos espiritualmente y necesitan saciar su vida espiritual con el pan del cielo que es Cristo, porque están en muerte. Y el único que les puede dar vida es Cristo. Dijo el Señor, Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón vino, sino solamente ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Que el Señor nos ayude a poder mostrar con nuestras vidas el pan de vida en nosotros. Amén. Amén. Gracias por escuchar el mensaje. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y no te olvides de seguirnos para no perderte el próximo episodio.